Echeverry, se me hace que usted tiene revelaciones y tras escenas bien interesantes de lo que planteó ayer, de la de los encontronazos entre ministros y todo este escenario de la inversión extranjera en Colombia, que a veces se asusta un poquito con las cosas que pasan aquí. Pues vea, Gustavo, como economista, como exministro, le cuento que esto tal vez es la cosa más grave que nos va a pasar, así de complicado es. El ministro Ricardo Bonilla admitió ayer frente a inversionistas internacionales en Washington lo siguiente, que el gobierno no tiene la capacidad para frenar en el Congreso la reforma constitucional a las transferencias a las regiones, que es la reforma al Sistema General de Participaciones, que lo que haría es durante 10 años llevar las transferencias a un punto de 46,5% de los ingresos de la nación. Eso implicaría que el gobierno le tocaría pagar 4,5% más de transferencias a las regiones. Esa plata no existe, esa plata no hay. Que a lo sumo, dice el ministro, que está en contra de esta reforma, pero dicen que no la pueden parar porque los gobernadores pues la están empujando y según él, el presidente Petro siente que lo derrotarían. A lo sumo es que empiece a regir después de una ley de competencias, primero. Segundo, que se alargue la transición y no sea en 10 años, sino en 20 años. Y tercero, pues que no llegue a 46,5%, sino al 30 o 32%. Pero el punto es que, como dijimos y como dijo usted en la introducción, el principal problema está dentro del gobierno y es el ministro Cristo, el ministro de Interior, que está apoyando la reforma. O sea, no solo está fracturado el gobierno adentro, sino que el gobierno siente que perdió las mayorías en el Congreso y pues el gobierno está débil y en el tercer año usted sabe que el Congreso manda, en el tercer año del gobierno. Entonces, Gustavo, yo como economista le digo una cosa, si esta reforma pasa, esto es un puntillazo final a la estabilidad fiscal de Colombia. Los inversionistas internacionales, pero no le tengo que decir los inversionistas internacionales. Yo como economista y exministro le digo, eso no hay cómo pasarlo, eso es la quiebra del Estado colombiano lentamente a lo largo de los próximos 10 años. Yo no sé por qué el Congreso se embarcó en esta irresponsabilidad, o más bien, sí lo sé, pues por mandar más plata a las regiones, y el gobierno en su debilidad y en su equivocación no está siendo capaz de contrarrestarlo. Esto de hoy es lo más grave que yo he oído fiscalmente en los últimos 20 años y sería la puerta de entrada a un descalabro fiscal descomunal. Yo quiero que nos acordemos de esto porque estoy siendo alarmista, pero esto es gravísimo. Y la reforma va en quinto debate en el Congreso. Es una reforma constitucional, Gustavo. No, pues me dejó como en el libro de Carrillo, pero al revés, me dejó no sin miedo, sino con miedo. Así de preocupante la cosa, Echeverry. Vea, Gustavo, esa reforma la pasamos cuando Santos era ministro de Hacienda, yo era director de planeación. Esa reforma la pasamos porque la Constitución quedó excesivamente generosa, mandándole una plata a las regiones que no podía, que era el 46,5% de sus ingresos. Si usted lo nombra ministro de Hacienda, usted hace una reforma tributaria, le toca mandar inmediatamente la mitad de la reforma para las regiones, ¿de acuerdo? Pero eso no solo sobre las reformas nuevas, adicionales. En adelante, cuando se cumplan esos 10 años, todos los años el gobierno tiene que mandar 46,5% de sus ingresos a las regiones. Hoy les manda más o menos la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de nuestros impuestos, los suyos, los míos, los de las empresas, nos va a tocar sacar 4,5% más para mandarle a las regiones. Esa plata no está, eso es imposible sacarlo de impuestos. Y la gente que compra bonos dice, a mí no me van a venir con cuentos que van a hacer con deuda y con plata prestada que le van a mandar eso cada año a las regiones. O sea, esto francamente es comprometer a Colombia a una deuda que no puede pagar. Entonces, sí es así de grave y sí quiero preocuparlo a usted mucho y a todos los oyentes muchísimo, a todo Colombia. Esto es la mayor irresponsabilidad que haría el Congreso de Colombia en su historia. Iba en quinto debate, Gustavo. Otro punto de preocupación, el famoso Pegasus. Todos los gobiernos compran de este tipo de sistemas. La gran pregunta es cómo lo compran, de dónde viene la plata y cómo lo están usando. ¿Qué averiguó usted en la fiscalía? Es que, Gustavo, hay titulares de colegas que tal vez dan a entender algo que a mí me dicen en la fiscalía que no es cierto. No es cierto que la fiscalía ya haya asegurado que Pegasus se compró y que hay evidencia de ello. ¿Qué es lo que sí es cierto? Que la fiscalía ha tenido
acceso a la misma información que el presidente ha estado entregando, el presidente y la revista La Raya y los colegas de RTBC. ¿Cuáles son esas investigaciones o esas pruebas contundentes? Sobre todo la transacción que aparece, de la que da cuenta el reporte oficial de inteligencia de la UIAF, de la Unidad de Análisis Financiero. Sobre ese documento es que se ha ido trabajando. Ayer en la tarde se recibió en la Fiscalía la versión, el testimonio de la fiscal Angélica Monsalve, que había dicho que en realidad el Pegasus lo había comprado el doctor Barbosa en la Fiscalía. Ella no entregó evidencia y esa línea de investigación, digamos, se apartó, se descartó. Lo que sí sabe la Fiscalía es que hay unas evidencias que van sumando una historia, pero en la Fiscalía no tienen ninguna evidencia de que esté en la policía ni de que lo tenga la propia Fiscalía. Así que por ahora son unas investigaciones que van avanzando, pero no se puede asegurar que la Fiscalía ya haya asegurado, afirmado, que el Pegasus se compró en Colombia. Eso no es cierto. Pero el problema, realmente yo no puedo entender la lora del Pegasus. Es decir, el objetivo, si se compró, es para qué se compró. Pero todos los gobiernos compran aparatos de inteligencia y de espionaje. Le voy a dar un dato solamente. Por ejemplo, una de las empresas más importantes que comercializan estos equipos de inteligencia en Colombia se llama DTM Management. Y en menos de 2 años, el Estado colombiano ha firmado 24 contratos valorados en 43.000 millones de pesos. Eso es 10 millones de dólares. Es decir, el gobierno Petro ha comprado un aparato, una serie de aparatos que sirven para lo mismo que sirve el Pegasus, por 10 millones de dólares. Esos contratos abarcan todo. Desbloqueo de software, correlación de evidencia. Esto ha sido fundamentalmente para la Dirección General de la Policía. El problema es que el actual presidente cree que ese Pegasus software se lo aplicaron durante su campaña presidencial para ver qué estaban haciendo para hacer el Pero eso lo tiene que probar también. Obvio. Él lo que dice es que Pegasus lo compraron para espiarlo a él. El punto es que todos los gobiernos en Colombia y en el mundo compran aparatos de inteligencia, pues porque es que hoy en día es muy importante tener... Pero no sé si sirve para lo mismo que el Pegasus. Yo creo que no. Yo creo que el Pegasus es único y por eso ha sido tan controversial, porque no deja rastro. Ellos dicen en NSO Group que todo lo hacen apegados a la ley, que fue lo que contestaron ayer en un comunicado de prensa en el que parecen decir que sí hubo una transacción, pero no dicen de qué. Es verdad que en Colombia hay salas de interceptación, pero yo creo que el Pegasus es un software que pues es más único. Porque porque se lo inventaron los israelíes. Sí, porque pero no Espinosa, deja mire, la Oficina huella. de Dirección Antinarcóticos tiene equipos de radiolocalización, una contratación directa de 16.900 millones de pesos diseñados para radiolocalizar, georreferenciar y detectar dispositivos móviles en áreas rurales con una precisión de no sé cuántos metros. Sí, todo el mundo compra. No, y si lo quieren ver a usted con quién está hablando, en qué lugar se encuentra de Colombia, todo eso lo pueden hacer porque los gobiernos tienen eso se llama inteligencia. Entonces, lo del presidente tiene que probarlo que efectivamente Pegasus lo compraron supuestamente para espiarlo a él, pero eso también tiene que probarse. Si no lo prueba Hernando, estamos en el escenario jurídico que ya sabemos de las famosas tutelas. Claro, tal vez el presidente más entutelado de la historia de Colombia ha sido el doctor Gustavo Petro. Y en razón de que pues, por su vía X o a veces también en alocuciones públicas, pues dice cosas que definitivamente parecería que en muchos casos no tienen asidero. En este caso en particular, Gustavo, recordemos, el Consejo de Estado admitió recientemente una acción de tutela en contra del presidente Petro, que busca precisamente que corrija sus manifestaciones con relación a la adquisición de ese aparato espía. Y en caso de que se confirme que no hubo tal compra, el presidente Petro deberá nuevamente y frente a otro caso retractarse de sus afirmaciones.